Bienvenidos a una emisión más de Por Amor al Arte. Hoy estamos muy contentos saludándoles desde la Casa de Cultura en el mero centro de Irapuato para llevar hasta ustedes una charla maravillosa. El día de hoy nos acompaña el maestro Roberto Rivero y Góngora porque nos ha permitido estos minutos en su día, maestro, para repasar muchas de las experiencias que lo han formado a usted como artista, que lo han traído afortunadamente a esta ciudad a dejar un legado magnífico de esta disciplina teatral. Y ahora queremos llevar hasta el público aquellos pedacitos de vida que usted nos pueda compartir. Primero, comenzando, por favor, desde su lugar de origen. Cuéntenos de aquel pueblo en el que usted crece, cuéntenos cómo era la casa en la que habita y cuéntenos también, por favor, cómo era su familia en aquel entonces. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con el público de todo el estado de Guanajuato. Muchas gracias. Para empezar, mi familia es de origen campechano. Nací en Motul, Yucatán, por azares del destino, porque me nombraron a mi papá administrador de correos, pero duró muy poco, unos 2-3 años, y entonces se regresó a Campeche. Ahí lo volvieron a nombrar administrador de correos, pero de Ciudad del Carmen, una isla maravillosa que en la época en que nosotros vivimos allí era habitada por 7,000 habitantes, todos ellos de clase media y media alta, muy pocos, y los pescadores de la isla. Era toda la población que había, pero estoy hablando como de los años 15, 20, y allí ya había preparatoria. Eso marca un nivel muy elevado para una población de esa época y tan pequeña. Pero en general toda la península, excepción de Quintana Roo, desgraciadamente, era muy culta. Entonces, mi familia, mi hermana mayor se fue a Mérida a estudiar en la Normal y se graduó de maestra de primaria, regresó a Ciudad del Carmen, tuvo su puesto todo el tiempo que vivimos allí en las escuelas primarias de Ciudad del Carmen. Además, le ofrecieron la cátedra de literatura española en el Liceo Carmelita, o sea, la preparatoria. Mi hermano Juan, el mayor de los 3 hombres, desde niño le gustaba mucho la música y se dedicó a tocar el violín, y entonces su afición fue tan grande que cuando ya hubo oportunidad se fue a México a estudiar en el Conservatorio de México y se graduó de concertista en violín y además maestro de música, y de eso vivió porque regresó a Campeche, tuvo la fortuna de regresar a Campeche como maestro de música y todo el tiempo de violín, por ejemplo, y todo el tiempo vivió hasta su muerte allá en Campeche, ejerciendo la cátedra en los distintos lugares donde había oportunidad de enseñar música. Mi hermano Román, el segundo, es quién sabe cómo, pero aprendió fotografía, y cuando nos fuimos a vivir a México se dedicó a ser fotógrafo de prensa de espectáculos en varias revistas de espectáculos. Eso fue lo que, cuando ya vivimos en México, me dio la oportunidad de, de meterme al teatro.
Bueno, pero es que esto aparte nos habla de que el contexto del que ustedes venían era especialmente arropado en materia cultural, ¿no? Ah, Sí, no, sí tenían una efervescencia, digamos, peculiar en la ciudad que habitaron. ¿Y por qué se mueven a Ciudad de México? ¿Qué llega usted ya a hacer acá a la Ciudad de México? Bueno, es que antes de ir a la Ciudad de México, cambiaron a mi papá a Minatitlán, Veracruz, igual de administrador de correos, pero desgraciadamente era una localidad totalmente opuesta en cultura, en gente, en nivel de preparación, de todo. Nada más había primaria. ¿Y usted qué edad tenía cuando llegaron a Veracruz? Yo tenía en 36, como 12, 14 años, más o menos. Entonces allí fue una decepción terrible porque pues no había nada que hacer. La gente se dedicaba a emborracharse porque era una ciudad petrolera, sigue siendo una ciudad petrolera. Y es la desgracia de cualquier ciudad, es que descubran petróleo porque ya se fastidió. Ya no ve más Ya allá. no, y lo mismo le pasó a Ciudad del Carmen, aquella ciudad tan preciosa, tan única, tan bella, tan culta, llegó petróleos del Golfo y ahorita hay como 150,000 habitantes en esa isla, todo por el petróleo. Ya desgraciadamente hubo una decaída del petróleo, pero la gente sigue viviendo allí, mal viviendo, pero ya sin la oportunidad de los sueldazos y del dinero fácil que ganaban por el petróleo. Así que Ahora, sí, afortunadamente ustedes siempre se han caracterizado por modificar un poco el entorno al que llegan a vivir, buscando siempre esta realización, creo, personal, espiritual, y qué mejor que a través del arte, ¿no? Hacerlo. ¿Qué definitivo. hacen ustedes una vez que se encuentran en un sitio en el que no se hallan y tal vez el despertar viene ya a raíz de su estancia en la Ciudad de México? Sí, efectivamente, como era imposible desarrollarse culturalmente o tener una vida digna. ¿Por qué? Porque no lo había, no había oportunidad de manifestarse en ningún sentido. Todo el mundo se dedicaba a matarse, a pleitos, a robos, a cantinas. Cada, en cada cuadra había una maldita cantina. Así que no era posible. Entonces eso mismo fue lo que ocasionó que mi familia pensara en salirse de allá. Mi papá se quedó de administrador de correos, mi hermana Esther se quedó de maestra y nosotros nos fuimos a vivir a México. ¿Sí? Hasta que mi papá se jubiló y ya se regresó a México. Bueno, y entonces su mamá, ¿de qué manera soluciona, solventa las necesidades acá de ustedes como familia? Gran parte de los niños ustedes se vinieron para acá. Pues no sé cómo, pero afortunadamente fue con el sueldo de mi hermana, con el sueldo de mi papá y con, ¿cómo se llama? Ya mi, mi hermano Román trabajando en revistas de espectáculos como fotógrafo mi hermana Socorro ¿cómo se llama? De empleada en el correo gracias a mi papá. Así que todos esos sueldos contribuían a poder vivir en México. Y maestro, ¿usted de alguna manera ya empezaba a integrarse también a algún grupo de teatro? ¿Ya empezaba a tener contactos conocidos en esta área? ¿Cómo es que incursiona? Digo, finalmente estudia comunicaciones electrónicas. ¿De dónde Sí. viene este gusto? Yo siempre he dicho que he sido una persona con suerte, porque cuando era niño, entre los libros que había allá en la casa estaba un ejemplar de Don Juan Tenorio. Ese ejemplar lo leía porque me gustaba mucho cómo es esa obra, ¿no? Trata de aventuras, de pleitos, de espadachines y de todo. Y entonces me la sabía casi de memoria. Al llegar a México, mi hermano, que era fotógrafo de prensa, me dice,
hay un grupo de teatro que está montando don Juan Tenorio y le faltan algunos actores. Tú que te sabes el texto, ve a ver si puedes entrar. Y fui y efectivamente me quedé con el capitán Centellas. Entonces ya en ese grupo conocí a personas que estaban estudiando en la escuela de Andrés Soler, de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores, y me interesó mucho. Y cuando leí y empecé a tomar contacto con el ambiente teatral, me di cuenta de que la farándula era una cosa y el teatro en serio era otra cosa. Y entonces el teatro en serio era una actividad muy importante socialmente, culturalmente, y pues ahí decidí que me gustaba y que me interesaba ser actor. Entonces me metí a la escuela de Andrés Soler y de allí tuve la oportunidad, vuelvo a decir que tengo mucha suerte, porque uno de los maestros dirigía obras de teatro. Entonces, después de terminar sus clases a las 8 de la noche, se quedaba con el grupo que estaba montando la obra y yo me iba y le pedí permiso para quedarme a sus ensayos y ver como oyente. Y llegó el momento en que faltó alguien y me dice, a ver, Rivero, tú que ya has estado oyendo, súpleme. Sí, como no, maestro, ya, muy bien, ya me tomó en cuenta y desde entonces llegó el mayor Antonio Aro Oliva, que era un esgrimista de Olimpiadas. Sí, se fue a la Olimpiada en París, allí conoció a su esposa que le gustaba el teatro. Cuando regresó a México, empezó a montar obras de teatro con su amigo Víctor Moya, que era el maestro que daba clases allá y al cual me había integrado yo. Esto es solo el inicio, que dio frutos después a muchas otras colaboraciones. Cuéntenos cómo fue este inicio y en qué derivó los primeros ejercicios teatrales. La suerte me ha acompañado. Víctor Moya conoce de siempre a Aro Oliva, y entonces cuando regresa a Aro Oliva y con su esposa actriz, entonces le encarga a Víctor Moya que dirija obras donde trabaje su esposa. Hicimos 2 obras antes y él, mientras tanto, construía su teatro, el Arlequín, un teatro que está en esa época no habían teatros grandotes. Bueno, sí, habían 5, pero eran de las familias teatreras como las hermanas Blanche, ¿cómo se llama? La señora Esperanza Iris, etcétera, etcétera. Entonces, pero teatros para otro tipo de actor. Sí, independientes, compañías independientes. Sí, no había. Entonces empezaron a hacerse los teatros que llamaban de bolsillo. Eran teatros de 60, 100, 150, 200 localidades máximo. Ya era un teatrón de 200, era ya enorme. Entonces construyó su teatro El Arlequín de 110 butacas. Y dice, teníamos un gran éxito con las 2 obras que había hecho, porque pues ahí trabajaba Miguel Manzano, ¿cómo se llama? José Solé, Pinedo Padre, Óscar Pinedo Padre, infinidad de gente. Entonces dice, tenemos que suspender la temporada porque necesito estrenar ya mi teatro que está terminado.
Ok, así que vamos a ponernos a ensayar la obra con que vamos a inaugurar el teatro. ¿Y qué obra era esa? Y fue la obra La Hora Soñada, una obra de una autora italiana, Anna Bonacci. Entonces, estrenamos la obra y con tan buena suerte que duró 3 años. 3 años continuaditos. Y allí, en esos 3 años continuaditos, cuando cumplimos 1000 representaciones, dijo ya, hasta aquí llegamos, ya vamos a cambiar a otra obra. Oiga, maestro, ¿y qué pasa cuando dicen, a ver, ya hasta aquí? ¿Y qué se vino preparando desde antes? ¿Cómo es que se quedan ahí como que ahora empezamos de cero y estábamos trabajando previamente en algo? ¿Cómo le hacían ahí para compaginar y no quedarse nunca sin chamba? No, bueno, volvíamos a lo mismo, era como quien dice, se establecen contactos y compañías, grupos que forman una compañía. Entonces el Arlequín tuvo un gran prestigio porque se estrenaban obras y se estrenaban obras y el Arlequín seguía con su Hora Soñada 3 años, ya, es una enormidad. Y de allí, pues ahí pasó Óscar Ortiz de Pinedo padre, Miguel Manzano, Eduardo Alcaraz, José Solé, otros galanes, porque Pepe Solé fue muy inquieto y se salía del reparto y se iba a hacer una obra y se iba a tomar un curso y regresaba y volvía otra vez a su... Allí, desde la obra anterior, que trabajábamos juntos, Solé y yo, nos pusimos a platicar. Le gustaba mucho platicar conmigo, porque a mí me interesaba seriamente el teatro, y a él también es. No he conocido a gente más enterada y más dedicada a seguirse preparando toda la vida. Como traigo en ese libro que es biográfico, qué barbaridad. Yo creía conocer su vida, pero no. Él estuvo en Rusia, estuvo en China, estuvo en Grecia, estuvo en Egipto, estuvo en Francia, estuvo en... Todo dedicado al teatro. O sea, iba a ver teatro, iba a ver lo que se hacía en teatro en aquellos países. Entonces todo eso me lo platicaba a mí, pero él apenas acababa de salir de la Escuela de Teatro de Bellas Artes, porque la Escuela de Teatro de Bellas Artes se fundó en 1945. Así que fue la primera generación de la Escuela de Bellas Artes y fue la mejor generación que tuvo esa escuela. Ahí Miguel Córcega, Silvia Pinal, López Tarso, todos ellos son de esa generación. Así que fue una generación maravillosa, claro, de puros valores del teatro de México. Entonces yo me puse en contacto con todos ellos a través de Pepe Solé. Sí, y formalizando, más bien reforzando una relación de amistad que duraría a partir de entonces, ¿verdad? Y toda la vida. Ahora, yéndonos a estos referentes, maestro, vivenciales, es también muy sabido que además de traspasar las fronteras, conociendo otros públicos, conociendo colegas, conociendo otros actores, directores, en avión, digamos, trasladándose a otros sitios. También a través de los libros podemos viajar a muchos lugares, conocer a muchas personas y así también ampliando más las puestas en escena que entonces están montando, ¿no? ¿Cómo vivió usted esta etapa y cómo hacía de pronto, cómo funcionaban estas propuestas? ¿Qué obra es la que se va a montar? ¿Basándose en qué? ¿Y cuáles fueron algunas de las que usted más recuerda con el maestro José? Bueno, voy a hacer un preámbulo antes. En realidad yo
empecé, salvo el Tenorio, era cero lo que sabía de teatro. Pero el contacto con este grupo tan importante, yo era un oidor, me sentaba a oír en los cafés, a oír de qué platicaban, y cuando decían, ay, acabo de leer la obra fulana de tal autor, inmediatamente la apuntaba y, oye, tengo este libro de técnica que me llegó de tal lugar. Y entonces iba yo a las librerías, ¿qué tienen de este autor? ¿Qué tienen de este? Tienen este libro, y a leer. Me leía yo 3 obras diarias a veces, porque necesitaba ponerme al nivel de ellos, porque ellos habían tenido una preparación muy superior a la mía. Llegó el momento que a los 2, 3, 4 años, cuando más, ya podía opinar de lo que oía y de lo que estaban hablando. Y entonces, esa relación que se entabló entre Solé y yo fue el inicio de cuando Pepe Solé se decidió a dirigir una obra. Me dijo, voy a dirigir esta obra, te quiero a mi lado. Ok. Y entonces fue Antígona de Onil. Nos pusimos a trabajar en contacto. Él se fue a un curso a Francia, me dejó a mí encargado del grupo para que llevara los ensayos. Cuando regresó, ya más o menos, ¿cómo se llama? No estaba montada porque él iba a montar, pero sí ya habíamos leído el texto y analizado y pensado en muchas cosas que van surgiendo durante la lectura de la obra. Cuando llegó el momento de empezar a montar, faltaba el vestuario griego. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Bueno, pues él diseñaba. Sí, esos dibujos que están allá son de él. Es que era un artista completo. Y entonces, en el momento en que ya nos pusimos a trabajar, me dice, ¿cómo vamos a hacer con las corazas? Le digo, pues mira, Tomás, que era otro compañero que estaba allí, trabaja en un taller donde se trabaja la lámina. Allí podemos hacer las corazas de lámina. Bueno, ok, sí, háganla. Y hicimos unas corazas, ahí está la fotografía. Y el vestuario, ¿cómo se llama? Lo diseñó Pepe, lo cortó ¿cómo se llama? La mamá de una de las actrices, Mónica Serna. Y ¿cómo se llama? Y nos pusimos a coser. La mamá cosía unas cosas y nosotros, en una máquina que compramos ahí de segunda mano, nos pusimos a coser las túnicas. Ok, salió al grado de que cuando estrenamos fue ¿cómo se llama esto? El diseñador de escenografía, el escenógrafo, Julio Prieto, don Julio Prieto, que es el máximo diseñador que ha habido en México, fue a ver la obra, ¿no? Porque es gente que siempre está metida en todos lados, viendo todo lo que se hace. Y le gustó mucho el trabajo que vio. Entonces llamó a Pepe Solé y en ese momento se iba a inaugurar el Teatro del Seguro Social que dirigía Benito Coquet, el Seguro Social. Y entonces había construido 5 teatros en el distrito y un teatro en cada estado de la República. Y ahora queremos adentrarnos a esta etapa en la que ya usted mismo decide a dónde ir
viendo también por su propia carrera, viendo también por su propia vida, por su propia familia, que son muchas veces también los que dictan el rumbo de la estancia, ¿no? Bueno, en realidad empecé a trabajar desde don Juan Tenorio como por mutuo propio. No, nadie me lo impuso. Y el Teatro Arlequín fue y otras obras anteriores también ya fue en teatro profesional. Eran actores profesionales todos los que trabajaban. Y cuando Julio Prieto llama a Pepe Solé a trabajar con él en los teatros del Seguro Social, Pepe Solé me lleva a participar también en la producción y como actor de la compañía del Seguro Social, que duró 4 años. Esa compañía creó el público que existe ahora en la Ciudad de México. No había público. El público que había era para los 5 teatros estos que más o menos mencioné, de las doña Virginia Fábregas y las Blanchi, Esperanza Iris, ellos tenían su teatro, pero hacían solamente una temporada de 2 meses en el Distrito Federal y se salían a toda la provincia a recorrer porque no había público para mantener una temporada de 1 año en el Distrito Federal. Entonces, el hecho de que se crearan los teatritos dio oportunidad a todos los que habían salido de esa generación de bellas artes a tener dónde trabajar. Hicieron cosas increíbles, en serio. ¿Por qué? Porque tenían una visión nueva de cómo hacer teatro. Antes lo que se trabajaba más era el melodrama español. Y entonces era pues Tierra Baja y ¿cómo se llama? Y pura obra que venía de España. Muy poco se hacía de otros lugares. Sí se hacía, pero muy poco. Entonces, como ellos salieron conociendo ya todo el panorama teatral, desde los griegos hasta el presente, de 1945, entonces se dieron cuenta de que había infinidad de autores que no se tocaban. Y entonces el Seguro Social, Benito Coque, hombre cultísimo, dijo, hay que darle al pueblo un lugar donde vaya a haber buen teatro. Construyó esos teatros con el mejor equipo, con las mejores gentes preparadas, Julio Prieto, de actores todos los, ¿cómo se llama? Lo mejor de lo mejor de actuación, allí trabajó. Y entonces, con las mejores obras, con las mejores producciones, tengo los 2 anuarios de las obras del Seguro Social y son maravillosas. Todas las fotografías de la producción es maravillosa. Y ahí yo participé, tanto como actor como asistente de dirección de Pepe Solé, de Retes, de Jimeno. Y fue una época muy, muy gratificante. Muchísimo, maestro. De hecho, tenemos aquí algunas de las puestas, nada más algunas que sí se las queremos mencionar porque nos las trajo aquí el maestro y son, bueno, grandes clásicos desde Espartaco, nos decía que Romeo y Julieta y esta de Geodón donde participó también Pedro Armendáriz, la única obra que hizo, única obra de teatro. ¿Cómo se llama? En Romeo y Julieta también trabajó esta niña, ¿cómo se llama? Bueno, luego me acordaré. Pero allí hizo sus pininos y ahorita es
Vino la vez pasada con una obra aquí al Jacqueline Andere. Ah, wow. Jacqueline Andere allí hizo sus pininos en Moby Dick, la ballena blanca. También ahí trabajó Jacqueline Andere. O sea, lo mejor de lo mejor. Y parece mentira, pero esa producción que costaba miles de pesos, 20 funciones, 25 funciones, y quítala porque no hay público para llenar el teatro. Y entonces hacíamos 4 obras al año, y eso fue creciendo el público, hasta que llegamos a hacer una temporada de 100 funciones que se llamó la obra Troyanas de Eurípides. Bueno. Una tragedia griega. Fue la primera que duró 100 representaciones en un teatro del Seguro Social. Un movimiento no antes visto, nunca antes visto tantas personas, tal duración también de las puestas en escena. Y esto a usted no le bastó, maestro, porque finalmente no se quedó ni siquiera en México por el resto de su vida, sino que vuelve a algunas otras localidades que también disfrutó mucho. Vuelve a Campeche, va a Morelia también a buscar un poco de oportunidades, y ahora queremos llegar a esta parte tan bonita también de su llegada a Guanajuato. Platíquenos este camino. Bueno, cuando estábamos en Campeche, era maestro de teatro del Instituto Campechano, director de teatro del Instituto Campechano, maestro de la Escuela de Artes de Campeche y maestro de literatura dramática en la Universidad de Campeche. Esos 3, mi cuñado Héctor Barquín, el licenciado Héctor Barquín, lo nombran aquí en Irapuato director de la Casa de la Cultura, y me dice: necesito que se vengan porque quiero formar una compañía de teatro aquí en Irapuato. Y dejo todo aquello, y fue el peor negocio que hice en mi vida. Es que acá era desde cero, maestro, de plano así. Porque he trabajado como chacuaco, pero no hay un reconocimiento porque no lo hay. Digo, yo sigo teniendo, no tengo planta, soy un eventual. Tengo 27 años de eventual. ¿Por qué? Porque me hacen firmar un contrato todos los años y que se acaba cuando ellos digan, y se acabó. Entonces, de todo lo que tenía allí a lo que no tengo acá, pues es una. Sin embargo, tenemos siempre la idea de que el teatro es más importante que uno, y yo durante 27 años he hecho 27 obras para la Casa de la Cultura, haciendo una temporada anual con las mejores obras que hay. O sea, 3 tragedias griegas, hemos hecho Molière, o sea, ahí está la lista. Aquí está el programa de la Casa de la Cultura, bueno, IMCAR, el Instituto Municipal de Teatro Radio, IMCAR, de Cultura y Arte, IMCAR. Entonces, te le puedo asegurar que en todo el estado no hay una persona que haya hecho 27 obras de teatro aquí, en el estado. Y de las mejores obras, porque claro, no son tonterías, ¿no? He ido a ver los mini teatros que hacen y digo, bueno, pues esto es simplemente para morirse de risa, porque no cuesta ningún trabajo lo que
han salido ya 5 generaciones, creo, ¿cómo se llama? De la Universidad de Guanajuato, del arte teatral, y varios de los muchachos viven aquí, tienen familia aquí, los hemos invitado a participar y no quieren, no sé por qué. Pues yo creo, maestro, que todo es siempre a base de estar ahí, ahí, ahí. Yo creo que como ustedes han permanecido siempre en una lucha constante, y algo que también nos gusta mucho mencionar y creo que es importante, el nombre de ustedes mismos, el nombre de una compañía, ya pesa, aquí leo Compañía de Teatro Xochipilli, y seguramente este es un nombre que resuena en muchos oídos, que resuena en muchas mentes que han visto el trabajo que ustedes han venido haciendo y la manera en la que transformaron Irapuato, nada más con su presencia y con estas fuerzas siempre, siempre constantes. ¿No? ¿Usted con quién ha encontrado acá, además de su familia, que también su esposa ha sido un gran apoyo y ella sabe de estos temas, incluso su hijo que no pensaban que fuera a estar en algún momento en el ambiente teatral también lo está, y entonces son fuerzas que se van uniendo? Sí. Ustedes en un inicio aquí en Irapuato seguramente encontraron poquitos lugares, ¿no? De dónde, pero se pudo y aquí siguen sí, ustedes presentes. Hubo una época cuando llegamos donde había todavía más movimiento teatral que el que existe ahora en todo el estado. ¿Quiénes eran, maestro? Habían, ¿cómo se llama? No, me refiero a que el gobierno apoyaba con muestras de todo el estado, invitaba a todos los que hacían teatro a una muestra estatal, y de allí salían grupos y los premios eran pues temporadas. Nosotros fuimos hasta Guadalajara representando porque ganamos un concurso. O sea, pero no hay un apoyo. Después de 27 años puedo asegurar que ni el 5% de la población de Irapuato sabe que existimos. Como ven, nosotros andamos de gira artística en Irapuato, Guanajuato, y estamos aquí en la Casa de la Cultura, porque además estamos a punto de ver uno de esos eventos que nada más ocurren una vez al año, estas pastorelas magníficas acá en la Casa de Cultura, y por supuesto que estamos aquí al lado del maestro Roberto Rivero, que nos ha estado ayudando, maestro, a hacer un repaso de todas estas experiencias que han formado, no nada más su historia y su recorrido teatral aquí en el estado y en Irapuato, sino el de muchos que seguramente lo han vivido gracias a usted, y todavía por ahí algunos incautos desconocidos de esto, bueno, podrán averiguar a quién le deben muchas de las cosas que tenemos ahora en el municipio. Estábamos justamente hablando de algunas de las puestas en escena de la compañía de teatro que dirige, y en 1994, por ejemplo, estaban montando Las Vírgenes Prudentes, y ya para el 97 tuvieron una puesta muy importante, Medea de Eurípides, que obtuvo 4 premios en la muestra estatal. Sí, ¿cómo es esta competencia, maestro, y cómo se da también el aprendizaje de ustedes mismos como compañía, como elenco y todo, con otras, en comparación con otras puestas en el estado? Es que había más movimiento en todo el estado. Había un compañero, Martín, de Tarandacuao, que también murió el año pasado de cáncer aquí en la... Pero se juntaba un buen número de grupos que hacían teatro, pero a buen nivel. Pero todo eso, llegó el momento en que no sé si no les interesó o era demasiado costoso mantener un concurso de teatro entre los grupos pero desapareció. Primero había premios en efectivo, después quitaron los premios en efectivo y nada más lo mandaban aquí a algunas ciudades que solicitaban tener al grupo triunfador.
Oiga, maestro, y ustedes mismos como grupo, ¿cómo era el trabajo al interior de la compañía? Todavía les quedaba mucho camino por recorrer, pero sobre todo este compromiso de ustedes mismos de querer hacer las cosas, de querer hacerlas bien y de obtener un buen sitio, además muy merecido. ¿Cómo trabajaban ustedes? ¿Cuánto ensayaban? ¿Quiénes formaban este elenco, por ejemplo? Bueno, al principio se pudo hacer todas esas obras porque la gente tenía mucho entusiasmo en participar. En la actualidad, lamento decirlo, pero ya no les interesa trabajar. Les interesa simplemente el hecho de estar en exhibición sobre un escenario. Oiga, maestro, y personas que hayan estado en ese entonces con ustedes, que hayan continuado, que hayan dado también Sí, seguimiento a estos planes. sí, todavía siguen. Aquí en la pastorela hay varios elementos todavía que participaron desde hace 10 años, algo así. Pero en general, las 3 últimas obras que hemos montado, si han habido 2 ensayos con todo el reparto completo, han sido muchos. Perdonen que lo diga, pero yo sí sé de esto y sé cómo manejar las cosas y sé cómo aprovechar las oportunidades que me dan cuando llegan 3, 4. Digo, ¿qué escenas tienen ustedes tales? Ah, ok, vamos a ensayar eso. Y así poco a poco, pero así ensayos corridos, ensayos completos, no ha sido posible. Maestro, y por ejemplo en Morelia, que hay tanto movimiento, que hay tanta gente también que se suma a este tipo de manifestaciones, ¿cómo fueron aquellas temporadas por allá? Ah, no, allá, bueno, yo simplemente trabajé con Manuel. Manuel ya tiene su teatro propio, su teatro que se llama El Corral de la Comedia de Manuel Guizar, que está frente al Teatro Ocampo. Y allí, pues, él, como hombre de teatro, hizo algo increíble. 1000 representaciones de un monólogo, que fue La vida inútil de Pito Pérez. Fue hasta Europa con el monólogo, y se presentó en Italia, en Alemania, o sea, en muchos lugares, en España, con el monólogo. Y cuando igual cumplió 1000 representaciones, y yo, ahí le paro. Que dijo, ya está. Ya su vestuario era surcido sobre surcido. Pero pues es que así es la vida, inútil de Pito Pérez, es difícil, es ardua. Sí. Entonces, allí hay más, bueno, es un teatro que contrata a los actores, o sea, a los actores sí se les paga, acá no se les paga. Ahora sí que por amor al arte, como dice nuestro programa. Por puro amor al arte. Y eso sí se los agradezco, porque pues, no tienen ni por qué soportar, ¿no? Pues todas las exigencias que tiene el teatro. Necesarias, maestro, aparte cuando se trata de hacer productos de calidad. Y ahora sí que yéndonos un poco a las referencias habituales, aunque no seamos muy de ese tenor, pero sí es importante decir que, por ejemplo, ahorita que mencionábamos Medea, esta apuesta, ¿qué premios a ustedes les han levantado también el ánimo después de tanto trabajo, después de tanto ensayo? Ya 4 reconocimientos, digo, eso quiere decir algo, ¿no? Algo importante en esa apuesta. Sí, efectivamente. Pienso que el teatro serio es la escuela más que ayuda a formar mejor a los actores, porque les exige hablar, les exige a sentir, les exige a saber comportarse, a manejar un vestuario que no es de la época actual, sino es de una época, y ahora andan en jeans y entonces cuando se pone un vestuario de época, si no
llega el momento en que se adaptan a ese vestuario, se ven disfrazados. Cierto, cierto, y para esto se tiene que vivir, maestro, se tiene que vivir el personaje, esto además del ensayo, además del estudio, de las lecturas constantes que se hacen, creo que también amplía mucho el panorama el viajar, el estar en otras situaciones, el estar en otros contextos, apropiarse de otras realidades que también les sirve a los personajes como para creerse más en sí mismos. ¿Cómo ha vivido usted esta parte? ¿Qué sitios ha visitado que también hayan sumado a su contexto histórico, a la memoria que tiene en las adaptaciones que ha hecho? Bueno, en realidad, sin necesidad de salir, tú puedes llegar a dominar muchos aspectos de la actuación. La humanidad, la gente en general, camina, se sienta, piensa, toma café, hace todo en todas partes, con alguna particularidad, pero aún aquí mismo en Irapuato, depende del café en que vaya uno, verá cómo la gente toma el café distinto, cómo agarra la taza distinta, de qué platican, cuáles son sus poses que adoptan y todo eso. Es una de las enseñanzas primarias que tiene que hacer el actor. Observar, observar, observar y observar todo el tiempo a lo que pasa a su alrededor. Lo que hace la gente, de qué habla, cómo camina, cómo se sienta, todo, cómo se sonríe, cómo se enoja, todo, todo, todo. Y eso va para adentro, va para adentro, va para adentro. Y en algún momento, cuando lo necesita un personaje, la mente te dice, como aquel que viste que hay en el camión, sí es cierto. Entonces, esa es una enseñanza básica que si no se practica, no se tiene con qué defenderse ni con qué vestir al personaje. Cierto, y estando totalmente de acuerdo con usted en eso, no quería dejar de preguntarle algo que he notado también aquí en las notas que nos hizo favor de proporcionarnos. Usted es maestro artesano en esmalte a fuego sobre metales. Ahí mismo egresado de la Escuela de Diseño y Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes. Cuéntenos cómo llegó ahí. ¿Qué intereses lo llevaron a practicar también estas manualidades asombrosas? Ya no, pero tuve una gran habilidad manual. Dibujaba, pintaba, la carpintería, tallo en madera, todo. Entonces, había una escuela, no sé si todavía sigue existiendo, en la Ciudadela, en una de las caserones de la Ciudadela, estaba la escuela de Bellas Artes, y allí se enseñaba desde laudería, o sea, hacer instrumentos, telar, pintura, esmalte a fuego, vitrales, una colección de ¿cómo se llama?, de artesanías increíble y muy bien. Entonces, como me gustaba eso, fui a meterme allí y sí, aprendí el esmalte al fuego, y modestia aparte, fui muy bueno. Pues maestro, yo creo que todas estas cosas nos sirven muchísimo, no nada más para reconocer enormemente el trayecto que nos ha platicado en estos breves minutos, pero también de todo lo que nosotros sabemos, de todo lo que hemos presenciado, de todo lo que hemos también disfrutado gracias a usted. Así es que aprovechamos este momento para de verdad felicitarlo con toda la sinceridad del mundo y agradecerle los cambios que nosotros mismos hemos
visto y vivido gracias a este empuje que ha tenido para con la escena cultural, sobre todo teatral, en nuestro estado y por supuesto acá en Irapuato, que no sería lo mismo si no lo mencionáramos y si no rindiéramos este sincero homenaje a usted. Así es que de verdad le agradecemos mucho que nos haya regalado estos minutos y lo que más nos llena de alegría es estar acá en esta ciudad en la que usted habita y ahora pues ya también disfrutar de estas puestas que se siguen haciendo gracias a usted y a su esposa. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por haberme puesto en contacto con todo el público que nos está viendo. Seguiremos, maestro. Esperemos que haya muchas más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado una vez más con nosotros. Esto fue Por Amor al Arte. Los vemos muy pronto con más.